El binarismo es una cuestión irresoluble, porque lo han demostrado muy claramente. Binarismo y no binarismo. Y eso es binario. O sea, entonces, olvidemos este tema ya. Ya está. Lo que pasa es que el doctor Colina lo hemos discutido mil veces y eso él sigue soñando con la tercera pata. Pero no se puede pensar en otro código que no sea sí o no. Desde este código del sí o no, de la psicosis y la neurosis, os cuento muy brevemente lo que pensamos nosotros que son las neurosis de hoy en día, que es lo que nos dedicamos a trabajar. Rafael Huertas, en un libro de la otra historia para la otra psiquiatría, nos cuenta cómo los síntomas han ido cambiando con el paso de los tiempos, ¿no? Si en el siglo XVIII las neurosis obsesivas eran del pecado, de los escrúpulos, todas estas manías, ¿no? En el siglo XIX, con el cambio, con la caída un poquito de la Iglesia, del discurso más medieval, empieza la cosa del dinerito, de contar monedas, de las facturas, de estas cosas, ¿no? Y en el siglo XXI, como dice Kepa, nos llega la patología de la imagen, de los Instagrames, de la apariencia, del postureo, podríamos decir. A este nivel, las neurosis ordinarias suponen un cambio para los psicoanalistas y para la historia, que por eso les cuesta mucho entenderlo y se inventan psicosis, que es incluso hablar de la neurosis única neoliberal, como el triunfo del neoliberalismo y la homogenización de los sujetos. Esto lo dice Jorge Alemán, dice todos somos iguales. Dice, claro, sí, pero quieren que seamos homogéneos. Entonces, eso ha creado un cambio paradigmático en cómo las personas se enferman. Es posible que incluso el lazo es un lazo que hace un círculo vicioso en torno a sí mismo, con lo cual es posible que sea un poco más enfermo que otros discursos históricos. Eso, la cantidad de enfermedad o no, pues no sabría yo precisar. Pero sí que produce una clínica, que se ha contado hoy en esta mesa, ¿no? Del vacío, una clínica muy característica. La voy a resumir en cuatro o cinco cuestiones y cómo nosotros tenemos que adaptar, los que nos dedicamos al psicoanálisis, los clínicos, cómo tenemos que adaptarnos para no hacer el idiota, para no tratar a los sujetos del siglo XXI como si fuesen del siglo XX, porque no lo son, y ha habido cambios muy radicales. Un síntoma muy habitual, aparte de esta clínica, es el acto. Son clínicas, gente que aparece sin subjetivación, porque el propio sistema no te pide subjetivación, te pide que consumas. Ojo, y seas consumido. Es el drama que explica Colette Soler de el discurso te ofrece ser el amo del mundo, el rey en tu casa con tu ordenador, pero al final todos somos proletarios de goce. Curiosamente, todos esclavos, todos consumidos, todos consumidores. Entonces, en ese paradigma, lo histórico, lo simbólico, parece que tiene poco valor, porque funciona lo instantáneo, el producto, tal. Por lo cual muchos sujetos empiezan la clínica con actos, cortes, intentos de suicidio, actos estúpidos. El otro día vino un chico que nunca había conocido ciertos goces, era un hombre así encerrado con sus cosas de friki, me dice. Y entonces salí y me tomé 8 gin tonics y unos tripis y unas rayas. Claro que así se muere. Y digo, ¿pero qué es eso? ¿Por qué hiciste? Dice, no, porque es lo de salir, ¿no? 6 meses después hay una historia. Es la confrontación con la sexualidad, el deseo, pero no era capaz de verbalizar nada más de la cosa más imaginaria. Esto se hace así, yo lo he visto en Instagram, o lo he visto no sé dónde, lo de salir. Y entonces, hay un primer momento en la clínica que es del acto y nosotros tenemos que recibirlo sabiendo que luego sí que hay historias. Lo que dice Kepa es una clínica del sostén. Luego se desarrolla una historia edípica, una historia lo que quieras. Pero primero hay que dejar las cosas así como, bueno, aceptarlas. Luego está la cuestión de los tiempos. Los tiempos son urgentes. O sea, la gente tiene muchas cosas que hacer y que consumir y que ser consumido. Entonces la clínica se establece en otros tiempos. Esto lo explica muy bien Kepa
cómo trabajas tú en el sistema público. ¿Qué es capaz de ver a 50 personas diarias? 5 minutos. Pero funciona mejor que, creo yo, vamos, por lo que hemos hablado, que cuando atiendes una vez al mes a una persona media hora. Porque son otros tiempos. A lo mejor en el medievo era una charla con el filósofo al año. Y eso te quedabas todo el año reflexionando. Pero no es la situación ahora. Luego, el sujeto supuesto saber, que es esta cuestión de quiénes somos nosotros para los sujetos que vienen, ¿no? Dice, nosotros somos producto a consumir. Ojo, que no se nos olvide, no somos un gurú como antiguamente, no somos Lacan, no somos un sacerdote antiguamente, un chamán. No tenemos ese lugar. Se consume un producto en el cual tenemos que ofrecer respuestas. Y agachar la cabeza. Porque habrá gente que te ponga más antiguamente en un lugar de saber y otro que te exige técnicas o te exige que le escuches simplemente y que te calles. Entonces hay que saber torear con estas cuestiones, no ser exclusivamente un producto, pero tampoco pensar que que estás fuera del discurso. Para poder, gente que viene buscando un coach, ¿no? un entrenador de subjetividad. Bueno, sí. ¿Por qué no? O sea, digamos que la clínica de hoy es ¿por qué no? ¿De qué me tengo que disfrazar para el siguiente sujeto? Para poder ir luego encontrando la historia subjetiva. Porque luego 6 meses después te explica por qué quiere un entrenador. Porque luego no, es que yo ya pequeño ya me entrenaba yo con mi padre, Pero al principio siempre tiene una apariencia muy estúpida o muy de consumo. Y hay que saber jugarla un poco, ¿no? Y luego está, por supuesto, el amor en la transferencia. ¿Cómo se hace la transferencia aquí? Desde la misma posición. Igual, consiguiendo hacer una disimetría justa para no ser ni el amigo íntimo, que lo dicen muchos pacientes. El otro día estuve con Pepito y me hizo de psicólogo un rato. Entre esa distancia y el que ofrece una cuestión diferente, ¿no? En estos tiempos, además de que el amor también está muy patologizado en el sentido que están la gente que que vive en un goce autoerótico, fetichista, con grupos de goce muy concreto, ¿no? Y el poliamor, gente que está enredada en historias del amor en los tiempos del Tinder, ¿no? Y cómo un analista o un terapeuta puede manejar esos afectos que también van a surgir sin perder la brújula de un lado o del otro, ¿no? Y por último, voy a acabar. Es muy importante, sobre todo en nuestro trabajo en las neurosis ordinarias, nuestra relación con la ciencia. De hecho, aquí estamos como haciendo una ciencia de otro orden a la que se nos exige, como desde la psiquiatría y la psicología. Pero hay que tener en cuenta que todos estos cambios en el discurso, la aparición del neoliberalismo y tal, está mediatizado por la técnica, fruto de la ciencia. Se han producido unos cambios técnicos que han podido hacer realidad el sueño capitalista, que es lo neoliberal, ¿no? Entonces nosotros tenemos que estar a la altura de esto sin caer en ello. Hay un ejemplo muy claro en las neurosis sindicales, que es el lugar de los terapeutas haciendo informes. Nosotros representamos la ciencia oficialmente. Y la ciencia, curiosamente, de la salud mental se ha convertido en una de las últimas barreras de resistencia al neoliberalismo. De tal manera que ya no hay apenas sindicatos que tengan la fuerza suficiente para resistir el empuje del neoliberalismo, porque todos pensamos que siempre somos parte del consumidor, no del consumido. Pero en la ciencia nosotros damos bajas por depresión. Cuando el neoliberalismo arrasa al sujeto, el hedonismo loco que enfermas, la epidemia de depresión o la patología de la responsabilidad, que hay mucha gente que enferma de responsabilidad excesiva. Está por un lado el goce extremo de los consumos y la responsabilidad absoluta sobre todo lo que pasa, ¿no? Nosotros, desde la ciencia, hacemos lo que no hace el sindicato, que es decirle, no, este señor no puede. El beneficio no va a poder ser. Digo, porque como todo discurso tiene un cortocircuito, y este es uno de ellos. Yo, a ese nivel, salvo cuando se trata de gente rentista, evidentemente, tal,
creo que debemos de estar del lado, ver un poco el neoliberalismo como algo que enferma a los sujetos. Y hay que, desde la responsabilidad, intentar darle salida a esas cuestiones para que el sujeto tenga un tiempo para pensar por qué me he metido yo en este jardín, ¿no? Para hacer un sujeto que no sea víctima exclusiva del discurso atomizante, ¿no? Y luego tenemos, por último, las neurosis ordinarias son neurosis medicadas. En un libro que no sé si conocen, de cosas que tu psiquiatra nunca te dijo, muy bueno, explican unos señores cómo el 25% de las mujeres de España, era de entre 20 y 60 años, toman benzodiazepinas. Nosotros también tenemos que trabajar con eso porque cambia la patología. Hay personas que están como huérfanas del deseo, que parecen tiradas en la calle, ¿no? Porque con una bradisiquia, y luego empiezas y dices, pero si es que esta señora toma 2 antidepresivos y que la ponen como una moto y entonces a cambio toma 3 ansiolíticos, un hipnótico y al final un neuroléptico. Entonces, nosotros tenemos que saber eso, tenemos que intentar, no podemos quitar las medicaciones, pero tenemos que saber con quién estamos hablando. No es lo mismo una persona que toma todo esto que una persona que toma puntualmente. Yo creo en este continuo desbalance entre el exceso y la ausencia total que propone el neoliberalismo, que el neoliberalismo sí que es binario, de 1 o 0, ganador o perdedor. Entonces nosotros tenemos que ajustar a la mesura de tómate, como decía Moncrief, un tratamiento a medida del sujeto. Y estos son las neurosis ordinarias y hasta siempre.